Hermanos, en la tarde de hoy vamos a estar reflexionando con el último tema de la serie de los oficios de Cristo, y el tema que corresponde a este día es Rey. Así que el mensaje de este día se titula Cristo nuestro Rey, y va a estar basado en el Salmo 110, versículos 1 al 3. Vamos a estar utilizando la versión NTV en esta tarde. En lo que le encuentran, empecemos con el mensaje. Hermanos, todas las personas, aún las menos interesadas en la política, tienen opiniones políticas. Seguramente usted tiene alguna opinión del presidente actual de nuestro país. Seguramente tiene una opinión del gobernador que acaba de salir o del gobernador que acaba de entrar. Y si nos vamos a las redes sociales, vamos a encontrar millones de comentarios de personas que saben cómo gobernar mejor que los actuales líderes. En algunas semanas no van a faltar también los que comenten de qué manera el director de la selección mexicana debió haber utilizado sus movimientos, a quienes debió haber convocado, en qué momento debió haberlos metido, etcétera, etcétera. Si alguien está construyendo alguna casa, no va a faltar el que le diga cómo debe hacerlo. Si alguien tiene hijos, no va a faltar el que crea que puede decirles cómo educarlos mejor. Si alguien nos invita a comer y probamos el platillo, seguramente nos va a salir el juez de Masterchef que tenemos adentro y vamos a decir, le faltó un poquito de sal, le faltó un poquito de tal condimento. Yo lo hago de esta manera. Y si vemos una película, pues también sabemos cómo debe haber terminado mejor. Pero algunos más no se limitan ahí y todavía cuestionan a Dios, o se desencantan por las decisiones que el Señor ha tomado alrededor de sus vidas, o sea, cuando el Señor no responde como nosotros queremos. Ustedes recordarán que una de las razones por las que las multitudes abandonaban a Cristo es porque ellos esperaban un tipo de rey que los viniera a liberar militarmente. En cambio, Él vino a entregar una liberación mayor, una liberación espiritual, una liberación sobre el pecado y sobre la muerte. Pero los judíos dijeron, no, yo lo que quiero es que me libere del Imperio Romano. Cambiaron el oro por cualquier baratija. Pero vamos a girar ese enfoque de crítica completamente y ahora vamos a vernos a nosotros mismos. Y es interesante cómo generalmente nosotros desligamos la responsabilidad de las bendiciones que el Señor nos da. ¿Es una bendición o no que el Señor nos haya dado un cuerpo funcional? Es una bendición. ¿Y cómo lo gobernamos? ¿Cómo tratamos ese cuerpo? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo ejercitamos? ¿Cómo lo cuidamos? Nuestros pies funcionales son aquellos que dice la Biblia que son hermosos porque llevan la palabra de Dios. ¿O son aquellos otros pies que también dice la Biblia que se apresuran a hacerlo mal? Nuestros ojos sirven para ver la necesidad del mundo, sirven para ver las maravillas de la creación, sirven para absorber la palabra de Dios, o los utilizamos para chismosear, para envidiar, para criticar, para ponerlos activamente, para ponerlos como huevo cocido cuando el papá nos habla. Mis manos se extienden para ayudar, para sanar, para cuidar, o se contraen para guardar. De tu gobierno sobre tu cuerpo, hermano, el Señor te va a pedir cuentas. ¿Es una bendición tener familia? Con más ánimo. Es una bendición. Hemos sido buenos hijos, hemos sido buenos padres, hemos sido buenos hermanos, o hemos abandonado nuestras responsabilidades con nuestra familia. De tu gobierno sobre la familia, el Señor también te va a pedir cuentas. ¿Es una bendición tener trabajo y sustento? ¿Sí? ¿Cómo cuidamos ese trabajo? ¿Somos puntuales al llegar al trabajo? ¿O solo vemos cómo matar el tiempo? Vamos por 8 horas desde que llegamos. Es más, estamos viendo a ver si nos podemos llevar algo a la casa.
¿Cómo respondemos ante el jefe? ¿Cómo respondemos ante nuestros compañeros? De nuestro gobierno sobre el trabajo también daremos cuentas. ¿Será una bendición ir a la escuela? ¿Sí? Ya no recuerdo en mis tiempos de estudiante pensar así, pero la verdad es que sí es una bendición. Simplemente hay que ver a los niños que están en la calle en estos momentos, en este río, arrojando pelotitas. ¿Y nosotros cómo utilizamos esa oportunidad, esa bendición? ¿Utilizamos todo nuestro intelecto para aprender o para hacer trampa en el examen? De nuestra capacidad intelectual también vamos a dar cuentas. ¿Es una bendición tener una casa, un lugar donde adorar como este? Somos de los que limpian las casas, cuidamos las casas, limpiamos los templos, cuidamos los templos, o somos de los que los ensucian y que los dañan. Y podríamos seguir y seguir hablando de las bendiciones que el Señor nos da y cómo las destruimos, cómo las echamos a perder. Pero de cada bendición el punto es daremos cuentas. El Señor no nos ha dado las cosas para que lo destruyamos, para que lo desperdiciemos, sino para que lo desarrollemos. Así fue desde el principio de los tiempos, desde Edén, que le dijeron a Adán y a Eva: aquí tienes el huerto, puedes comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú vas a extender este huerto, es tu única tarea. ¿Y qué hizo el ser humano? El Señor les advirtió que cuando ellos fallaran en esa asignación, en comer el fruto de ese árbol, ciertamente morirían. Y siglos más adelante el profeta Nahum, si está en la Biblia, el profeta Nahum dice que el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Nunca. Si tú has pecado y en este momento crees que te has salido con la tuya, no te vas a salir con la tuya. Nunca deja sin castigo al culpable. ¿Y cuál es ese castigo? Pues ya lo vimos en Edén, ciertamente morirás. Dice Romanos 6:23 también que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ciertamente morirás, la paga del pecado es la muerte. Si somos honestos, ¿cuántas veces habríamos muerto ya? Si pudiéramos poner un gato como sacrificio, ya hubiéramos matado a todos los gatos de la ciudad con todas sus vidas. En alguna ocasión se le acercan al predicador Sujel Michelén, un amigo ateo, y le dice: yo te voy a demostrar que Dios no existe. ¿Así como? Vas a ver. Saca un reloj: Señor, te doy 5 minutos. Si en verdad existes, fulmíname. Y saca su reloj y empieza a contar. Pasan los 5 minutos y ¿qué creen? La persona seguía viva. Dice: pues te dije, Dios no existe. Y el predicador se empieza a carcajear. O sea, ¿tú crees que en 5 minutos vas a agotar la paciencia del Señor? Yo creo que nos consta esa paciencia. ¿Cuántos años el Señor nos ha estado soportando para llegar al momento en que iba a conquistar nuestros corazones? Y así ha estado soportando al mundo, dejando pasar, pero va a llegar un momento que es el que vemos en este salmo que vamos a leer hoy. Y esa es la triste condición del mundo desde Edén. El hombre no puede evitar pecar. El hombre no puede evitar morir. No puede hacer nada, es esclavo del pecado, es esclavo de la muerte. No tiene poder para evitar eso. Es una noticia terrible para el hombre. Vas a morir. Vimos entre semana también Génesis 49, a pesar de esta profecía del león de Judá. Dicen los versículos 9 y 10 de Génesis 49: Judá, mi hijo, es un león joven. Cada vez que vemos una referencia al león de la tribu de Judá es porque salió de este pasaje y dice de este león que el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Si ya tienen el Salmo 110, vamos a leer los primeros 3 versículos nada más, vamos a leerlos
puntos, dado que son tan pocos. Salmo 110, versículos 1 al 3, la versión NTV. Si alguien trae la Reina Valera puede seguirlo con su mirada y empezar a comparar las traducciones. Dice la palabra de Dios: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te rogamos que bendigas la exposición de tu palabra, que bendigas también el efecto que tiene en los corazones del que predica y de los que escuchan, Señor. Ayúdanos a que este mensaje de esta mañana nos dé confianza, nos dé seguridad, Señor, en el rol que también nosotros tenemos como iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a estar desprendiendo de lo que acabamos de leer. Los primeros puntos ya los tienen ahí en su hojita. El primer punto sale del versículo 1. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Yo quise ser muy cuidadoso con la selección de este verbo y consideré que este era el mejor, porque aquí nos dice que fue Cristo nuestro Rey asegurado por el Padre. Y no solamente es un asegurar de decir, sino es un asegurar de que por medio de su poder iba a garantizar el cumplimiento futuro de esta profecía. Vean que al principio de este versículo dice: el Señor le dijo. Bien, no sé usted qué imagen tiene de los profetas. A lo mejor pensaríamos que cada vez que van a abrir la boca van a decir una revelación especial y van a guardar todo silencio. Y la verdad es que no es así. Los profetas también tenían una vida. Un profeta seguramente iba a algún negocio, pedía 1 kilo de granos, una ánfora de aceite, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabíamos cuando lo que iba a decir un profeta era una revelación de Dios? Generalmente utilizaban una frase: el Señor dice, así dice el Señor, oye Israel. Y aquí vemos que por el efecto de la traducción se pierde un poquito y pareciera que es alguien nada más hablando, pero lo que está diciendo aquí es: el Señor dijo, el Señor asegura, el Señor profetiza a mi Señor. Y eso es lo que nos está entregando aquí David. Generalmente no asociamos a David como un profeta, generalmente lo asociamos con un rey, con un guerrero, con un compositor muy bueno, musical. Pero aquí lo que nos está diciendo es que tiene un mensaje que escuchó de Jehová, del Señor, que es como lo traduce Reina Valera, el Señor Jehová, a otro Señor que no es el mismo. La palabra del segundo Señor viene de la palabra hebrea Adonai. Adonai es una palabra con la que usualmente se refieren a Dios, pero tiene los significados de amo, de señor, de dueño, del que gobierna. Ustedes ya están entendiendo este concepto. Es una palabra muy frecuente. Entonces lo que está diciendo aquí David es: Jehová le dijo a mi Adonai, o Jehová le profetiza a mi Adonai. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero lo raro es cómo David le está diciendo, siendo el rey, a alguien que no es Dios, le está diciendo: Él es mi Señor. Sobre todo tomando en cuenta el trasfondo monoteísta que tiene Israel. Ustedes tienen en su hojita el pasaje de Deuteronomio 6:4, que también replica a nuestro Señor Jesús cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento. Así inicia en Deuteronomio cuando empieza a citar los 10 mandamientos, y también es así cuando contesta Jesús: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo puede ser esto? Si algo sabía David y algo sabía Israel, es que existe un solo Dios, pero el gobierno de Israel era diferente a todos los reinos alrededor. ¿En qué era diferente? Que el reino de Israel era una teocracia. Arriba del rey estaba Dios. A los reyes los
ungía Dios. A este rol, a este oficio, los ungía Dios, igual que a los sacerdotes, igual que a los profetas que estuvimos viendo las semanas pasadas. Entonces, previamente a esto, el Señor había hecho un pacto con David. Y lo tienen ahí en su hojita también. Está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y en ese pasaje, y me gustaría que lo correlacionara con el pasaje que vimos entre semana de Génesis. Este pasaje de segunda de Samuel dice: levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Nosotros, por la revelación del Nuevo Testamento, sabemos exactamente a quién se está refiriendo el Señor cuando hace este pacto con David, y el Señor cuando revela esta profecía a David. Se está refiriendo a Cristo. Inclusive hay un detalle por el que algunas personas pueden confundirse, porque aquí dice: Él es quien edificará una casa, un templo, pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, yo lo levantaré en 3 días, refiriéndose a su propio cuerpo. Y el apóstol Pedro también dice, que formamos parte del templo espiritual de Dios, cuyo fundamento son Cristo, los profetas y los apóstoles. Nosotros somos esas piedras vivas de ese templo. Pero los que no reconocen a Cristo como el Mesías prometido, entiéndase, los judíos, creen que porque dicen que es descendiente de David y edificó un templo, se refiere seguramente a Salomón. Pero pongamos atención, en este pacto de segunda de Samuel dice: afirmaré su trono real para siempre. ¿Qué pasó apenas murió Salomón? Su reino fue dividido. De las 12 tribus que formaban el reino, 10 se fueron a otro lado a formar el reino del norte, y solamente 2 se quedaron con el reino inicial. Luego también dice el pasaje de Génesis que vimos: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrará. ¿Acaso estaba hablando de Salomón aquí? Todas las naciones han honrado a Salomón. Se le reconocía su sabiduría, pero no todas las naciones le reconocían su sabiduría. Así que ya determinamos que David en este salmo, por lenguaje, nos estaba entregando algo más que un canto. Es una profecía, una revelación de parte de Dios. ¿Cuál es el contenido de esta profecía? Lo tienen ahí entre comillas en el mismo pasaje, en el Salmo 110. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. La diestra, como dice Reina Valera, o la derecha, es un lugar de honor, es un lugar de exaltación. Dios le está diciendo a ese Mesías que le va a dar poder y autoridad para que reine junto a él. No es una posición decorativa. Esto ha sido una costumbre desde los tiempos antiguos. Vean el pasaje del primer libro de los Reyes que tienen ahí en su hojita. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirle y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre. Ella se sentó a la derecha del rey. Ustedes recuerdan seguramente este pasaje, cuando a Jesús se le acercan 2 de sus discípulos que eran hermanos, Jacobo y Juan. Le dicen: Señor, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo que estos apóstoles estaban pidiendo no era nada piadoso. No estaban diciendo: Señor, queremos estar cerca de ti, Señor, queremos tener mayor comunión contigo. No es eso lo que estaban pidiendo. Ellos sabían que lo que estaban pidiendo es: Señor, en tu glorioso reino queremos reinar contigo. Obviamente, ¿qué pasó cuando los demás apóstoles escucharon eso? Se indignaron, se enojaron, seguramente querían lo mismo, sino porque se indignaron, pero les ganaban el brinco. Pero lo que sí
sentarse a la diestra es un símbolo que le atribuye a la persona la misma dignidad, la misma autoridad y el mismo poder que el monarca que lo está invitando. Por lo mismo, este trono no se trata de un asiento para descansar, es un trono para gobernar, es un trono para reinar. Ustedes nunca van a escuchar a un rey: ay, estoy bien cansado, voy a ir al trono a descansar. No, cuando un rey se pone en el trono es porque va a empezar a dictar órdenes, porque va a empezar a gobernar. Y Jesús dice a sus discípulos, ustedes conocen muy bien este pasaje porque es el principio de la Gran Comisión. Él dice: se me ha dado, no se me dará, se me ha dado ya toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros, como mexicanos, vivimos en un país democrático. Y cuando va a haber elecciones, algunos se decantan por un candidato, otros por otro. Algunos lo expresan, otros no. Pero después de las votaciones, muchos expresan su inconformidad. Muchos dicen: no, si gana él, yo me voy del país. No, este no es mi presidente. Lo que aquí nos está diciendo Dios es que el reino de los cielos no es una democracia, es una teocracia. No importa lo que los hombres piensen de Cristo, no importa si están de acuerdo, no importa si les gusta o les molesta, Él igual es Rey de reyes y Señor de señores. Él ya ha sido investido de todo poder y toda autoridad. Ya había dicho: ya se me dio, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que oponerse a ese reino no pone en peligro el reino, pero sí pone en peligro tu destino eterno. Porque ese decreto emitido por Dios indica que todos los enemigos del Mesías tienen un lugar reservado. Ese lugar reservado es bajo los pies del Mesías. Esta es una figura muy gráfica, yo creo que es muy entendible. Sin embargo, también era una costumbre desde la antigüedad. Tienen ahí un pasaje de Josué 10, versículos 24 al 26. Josué estaba en una batalla contra algunos reyes cananeos en la tierra de Gabaón y eventualmente los vence. Y al vencerlos, él le dice a sus comandantes: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y eso hicieron. Y después les dice: jamás tengan miedo ni se desanimen. Les dijo Josué: sean fuertes y valientes. La frase tan conocida de Josué. Porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Hará lo mismo. No hay otra manera en que el Señor va a tratar a sus enemigos. Hará lo mismo con todos sus enemigos. ¿Y qué hizo después Josué? Mató a cada uno de los 5 reyes. Yo les pregunto: ¿tiene Jesucristo enemigos en este mundo? ¿Tiene la iglesia enemigos en este mundo? Sí los tiene, pero les aseguro que eso no pone en riesgo el reino del Mesías. Contender contra él es inútil. El Salmo 2, que también es de David, nos dice lo mismo. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Pero el que gobierna del cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. No importa lo que el hombre piense de Cristo, no importa si le parece o no la posición en la que el Señor lo ha puesto, esto ya fue decretado por Dios. Cristo es rey, seguirá siendo rey hasta el fin de los tiempos, por los siglos de sus siglos, y sus enemigos quedarán por estrado de sus pies tarde o temprano. Y esta realidad en nosotros debe producir mucha seguridad, mucha paz, sin importar lo que sucede en el mundo. Debe producir en nosotros confianza, porque nosotros adoramos, nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no somos sus enemigos, nosotros estamos guardados en su mano, nosotros no estamos bajo sus pies.
Y es por eso que hoy podemos enfrentar la vida con confianza, porque nosotros estamos del lado del vencedor. Y es por eso que en el siguiente versículo David nos dice que Cristo nuestro Rey viene dominando a sus enemigos. Dice el versículo 2 del Salmo 110: el Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. ¿Ustedes dirían que Cristo está reinando actualmente? Si vemos las noticias, vemos las leyes que se están aprobando, si vemos lo que el mundo está haciendo con el matrimonio, con los hijos, con la ideología de género, si vemos lo que está haciendo con el aborto, si vemos la persecución de la iglesia en países musulmanes, si vemos las religiones falsas que están brotando y brotando a cada rato, si vemos una iglesia tibia, a veces parecería que más bien Dios no está gobernando, parece que Dios está distraído viendo hacia otro lado. ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está ese reino donde está reinando? Vean que lo que dice el Salmo es que el reinado del Mesías, de Cristo, se estará desarrollando hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Ya vimos entre semana que la encarnación de Cristo vino a ser una cabeza de playa, un punto de partida desde donde la guerra espiritual sería empezada a librar, y de ahí sería extendiendo, y desde ahí se ha venido extendiendo. Cuando hablamos de escatología, a veces son conceptos un poco raros de entender. Eso de ya, pero todavía no. Ya la victoria está ganada, pero todavía no. Ya se venció la muerte, pero seguimos muriendo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esa etapa escatológica? La manera en que se me ocurrió sencillo explicarlo es a través de una de las historias, creo que más conocidas de la Biblia, la de David y Goliat. Ustedes conocen esa historia. El ejército de los filisteos se emplaza enfrente de Israel y retan al ejército de Israel. Y dice: ¿sabes qué? No queremos masacres. Tu mejor hombre contra mi mejor hombre. Nada más que el mejor hombre de los filisteos era un hombrezón de 3 metros. Que a algunos se les hace un poco fantástico, ¿no? Pero yo tengo un sobrino que me lleva por acá desde los 16 años. Siempre han batallado para el calzado de él. En el libro de Samuel se nos hace una descripción de la armadura de este Goliat. En alguna ocasión a este sobrino le llegaron unos tenis que tuvo que encargar especiales por su tamaño. No sé si ustedes han visto, saben de la altura de los jugadores de la NBA cuando está parado al lado de una persona normal. Pues llegó este tenis de mi sobrino y yo lo tuve en mis manos. Yo creo que cabía aquí. Inclusive yo metí mi pie con todo y botas adentro de ese tenis. O sea, así de grande estaba. No me lo contaron, no se lo estoy inventando. Así es mi sobrino y no juega básquetbol. Así que no es tan fantástico que una persona así hubiera vivido alguna vez. Pero viene David sin armadura, sin espada, solamente con una piedra y una horno. Ustedes conocen la historia. Cuando viene Goliat hacia él, le dispara la piedra, lo centra en la frente y él cae fulminado. No muere, sino que David corre, saca la espada de Goliat y le corta la cabeza. Y aquí vemos este pasaje que tenemos en su hojita. No la tienen, pero lo debe tener en pantalla. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos. Lo que está sucediendo ahorita es que ya nuestro rey venció a la muerte y el pecado. Y nosotros somos ese Israel que vamos corriendo hacia lo último que queda de los enemigos. Esa es la misión de la iglesia, ir dominando a través del Evangelio. Es lo que estamos haciendo. Ya se ganó. Goliat ya está muerto, pero estamos en ese proceso de la victoria. Ahora, cuando dice: el Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos, desde Jerusalén. No fue ahí donde Cristo fue crucificado, no fue ahí donde Cristo
resucitó. No fue ahí donde Cristo subió a los cielos. No fue ahí donde la iglesia recibe en el día del Pentecostés al Espíritu Santo. No es en Jerusalén. No ha venido extendiéndose desde Jerusalén el reino de los cielos a Judea, a Samaria, hasta la última de la tierra. Pero algo que distingue también el reino del Mesías de todos los demás reinos es que todos los reinos tratan de mantener a sus enemigos afuera de su territorio. Es por eso que los países emiten visas o niegan visas. Por eso que los países levantan murallas, levantan bardas y ponen ejércitos a resguardarlas. Porque quieren a sus enemigos fuera de sus límites. Pero el reino de Cristo no es así. Cristo tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos. Y el reino de Cristo no solo crece proyectándose hacia sus enemigos afuera, sino también los trae adentro de su pueblo, como sucede en las iglesias alrededor del mundo. ¿Y cuál es su arma? ¿Cuál es el arma de Dios? ¿Cuál es el arma de expansión del reino de Dios? Es el Evangelio. Ese es el arma enviada desde Jerusalén y va conquistando los corazones de sus enemigos. Su palabra no es un arma mortal, no quita la vida, da la vida. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo de la buena noticia, no me avergüenzo del Evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. El Evangelio es ese poder de Dios que va dominando sobre los enemigos, los va transformando, los va salvando, para que no terminen bajo los pies del Mesías como sus enemigos. Y estamos aquí en el siglo XXI, al otro lado del mundo de Jerusalén, leyendo, escuchando, sirviendo a la palabra de Dios. Y por más que aumente la maldad, por más que surjan leyes, Cristo seguirá siendo el Rey y Cristo seguirá teniendo un pueblo y su reino se seguirá extendiendo hasta que Él venga por segunda vez a buscar a los suyos. Porque el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero hermanos, a veces es tan trágico que a los que se les olvida esa realidad es a la misma iglesia, a los cristianos. Ni siquiera los demonios son tan incrédulos como a veces nosotros llegamos a ser. Los demonios saben esta verdad, dice Santiago, que ellos creen y tiemblan. Y aquí vemos un pasaje en Mateo 8. Ustedes conocen también esta historia. 2 hombres poseídos por demonios salen de las tumbas, eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle a Cristo: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. ¿Y cómo los venció Dios? Se puso mano a mano, se puso a luchar contra ellos. Unas pocas palabras, esos demonios ya se habían ido. Y nosotros olvidamos eso. Los demonios ya saben dónde van a terminar. Lo vimos entre semana, los 3 enemigos. Los demonios saben que van a terminar bajo los pies de Cristo. Desde Génesis está dicho: la simiente de Satanás va a terminar bajo los pies de la simiente del hombre, de la mujer, de Cristo. Esa simiente va a aplastar la cabeza. Los enemigos de Cristo, lo reconozcan o no, les guste o no, van a terminar humillados bajo sus pies. Hay un autor muy famoso, ya no tan famoso en nuestros tiempos, pero en su momento fue muy famoso, Voltaire, un filósofo, escritor francés. Este filósofo, hubo un movimiento hace un par de siglos llamado la Ilustración, donde se le ponía un mayor énfasis y un mayor valor a la razón y a la ciencia sobre la religión. Una de las frases célebres de Voltaire es: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Eventualmente Voltaire murió, obviamente, como
todos. Pero ¿saben qué pasó después de su muerte? Él, como buen escritor y famoso escritor, tenía en su misma casa una imprenta. Ahorita cualquiera puede imprimir algo desde su casa, pero hubo un tiempo en donde tener una imprenta era algo especial. Poder tener el acceso a difundir libros era algo especial. ¿Qué pasó con la casa de Voltaire? ¿Qué pasó con la imprenta de Voltaire? La Sociedad Bíblica de Ginebra adquirió esas instalaciones y actualmente es una de las imprentas más grandes de Biblias en Europa. Ha humillado a sus enemigos. China, hermanos, es un país que se denomina ateo. El gobierno limita mucho las libertades religiosas y aunque el cristianismo ha ido avanzando, ha avanzado a duras penas. Si el gobierno ve una cruz en un barco, si ve una cruz en un hogar, si sabe de cristianos reuniéndose, va y los disipa. Pero ¿saben ustedes cuál es el país que tiene mayor producción e impresión en Biblias? Es China. Cada año, este es un dato del año pasado, cada año 100 millones de Biblias imprimen en China. ¿Saben dónde está la mayor impresora, las mayores instalaciones de impresión de libros? Están en China. La mayor del mundo está en China y tiene un tamaño de 8 estadios de fútbol. Ese es el tamaño de esa instalación en China. El escritor más publicado del mundo, algunos pensarán que es el autor de Harry Potter, pero no, el autor más publicado del mundo es Shakespeare. Sus libros han sido traducidos a 100 idiomas. ¿Saben a cuántos idiomas ha sido traducida la Biblia? 450 idiomas de traducción completa y 2000 fragmentos también en diferentes idiomas. Así que, hermanos, en nuestras luchas, en nuestros dolores, en nuestras pérdidas, que las hay, en nuestro desaliento, no olvidemos estas verdades. El Señor reina sobre todas las cosas. Por lo mismo, puede utilizar algunas cosas malas para nuestro bien. También recuerden, la lucha es temporal, ya tiene un fin determinado en que todas las cosas, todos los enemigos estarán bajo los pies. La victoria es inminente y es por eso que Cristo nuestro Rey, el punto 3, nos hace partícipes de su victoria. El versículo 3 nos dice: cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Bueno, ya hemos visto y estamos viendo y nos consta por lo que hemos visto, dice que el reino de Cristo ha penetrado y sigue penetrando y seguirá penetrando en el campamento del enemigo, y ahí va a ir ganando el corazón de los hombres que después, ya como su pueblo, se van a ofrecer voluntariamente. Dice este pasaje: cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Este texto también puede ser traducido como: tus tropas se ofrecerán como ofrenda voluntaria. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, hace como 3 años, la mayoría de nosotros recibimos un documento de parte de la Junta Pastoral. Y en ese documento se nos pedía evaluar si sentíamos el llamado de salir de Tampico y formar una nueva iglesia en Madero Norte. ¿Alguien de aquí fue obligado? ¿Alguien de aquí le pusieron una pistola? ¿Alguien de aquí fue amenazado para venir a formar Madero Norte? Aún en países que no están continuamente en guerra, el servicio militar no es voluntario. En esto también el reino de Cristo es diferente. El Señor
no tiene que ordenar por ley un servicio militar. Tampoco tiene mercenarios en sus filas. Ese pueblo que era su enemigo ahora se ofrece espontánea y libremente para servir en sus filas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo harían? Estos hombres y mujeres han sido objeto de una obra divina. Sus corazones fueron transformados de piedra a corazones tiernos y receptivos. Esos corazones y esos ojos que estaban ciegos ahora pueden ver la condición en la que estaban, pueden ver el peligro al que iban dirigidos, pero también pudieron ver la gracia y la bondad de Cristo, que por amor a nosotros se encarnó y murió y resucitó para salvarnos. Y esa visión de las cosas ha movido a muchos que en gratitud se ofrezcan espontáneamente a someterse a su señorío libremente. Es por eso que ahorita hay un grupo en San Luis. Es por eso que ahorita hay un grupo en Tuxpan también. Es por eso que ahorita hay un grupo en Monterrey. Es por eso que hay iglesia hoy en Madero Norte. El dilema por el que los judíos tropezaron al leer este salmo, para nosotros no está, ya está resuelto por la revelación del Nuevo Testamento. En su naturaleza humana, el Mesías era un descendiente de David. Pero el Mesías también tiene una naturaleza divina como Dios. Vean lo que dice Romanos 1, versículos 2 al 4. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día, confirmó en una forma clara ante muchos testigos que Él era efectivamente quien decía ser, el Hijo de Dios, que por amor a los pecadores se hizo hombre y murió en una cruz. Así que Cristo ya no es solamente el Adonai de David, como dice Pablo, ahora es Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Adonai. Y esa es la buena noticia. No solo triunfó Él, sino que nos llevó junto con Él al trono. Dice Efesios 2:6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es posible, hermanos, que es cierto, seamos de repente desalentados porque pareciera que no hay tal reino, pero hagamos ese ejercicio como al principio. Vamos a vernos. ¿Cómo se está extendiendo el reino de Cristo en la iglesia? ¿De qué manera estoy siendo parte de ello? ¿Cómo se está extendiendo el reino de Cristo en mi casa? Tengo familiares que no son creyentes. Ellos pueden ver el reino de Cristo extendiéndose en mí. Mis hermanos que sí son creyentes pueden ver el crecimiento del reino extendiéndose en mí. En mi trabajo, mis compañeros pueden ver el crecimiento del reino. En la escuela. Así que al final, este pasaje nos deja reflexionando de qué lado realmente estamos. ¿Estamos del lado del Mesías? ¿También es nuestro Señor? Porque en el Salmo 110 nada más vemos dos lugares. Uno de honor en el trono junto con el Mesías y uno debajo de sus pies. Si esto les parece una mala interpretación, podrían ver lo que dice Jesús en Mateo 12:30. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Solo hay dos lugares. ¿De qué lado estás tú? ¿Y eres parte de ese pueblo que se somete? ¿O estarás entre los enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Enemigos que finalmente van a ser derrotados. ¿De qué lado estás tú?
ese rey que ha sido en extremo paciente, que tiene todo bajo sus manos y eso incluye tu vida, ha sido muy misericordioso hasta hoy y por esa misericordia sigue teniendo los brazos abiertos. Y no puedes ser indeciso, no puedes decir, no, creo que no es el Mesías. La Biblia dice claramente que Él es. Pero si tú eres de aquellos que se han ofrecido al Rey voluntariamente, como dice Josué, esfuérzate y sé valiente. Hasta hoy seguimos siendo un reino avanzando en territorio hostil. Pero no olviden, hermanos, estamos del lado del vencedor. El error y la filosofía del mundo seguirá engañando a miles, a millones y los va a llevar a perdición. Pero nosotros tenemos la verdad de Dios revelada en su palabra. Nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Sí van a venir tribulaciones, sí van a haber dificultades, sí vamos a tener pérdidas porque la guerra continúa. Pero después de enumerar todos los problemas por los que pasa el creyente, Pablo nos deja al final en Romanos 8:37. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Vamos a orarnos. Padre misericordioso, Padre bondadoso, Padre paciente, que nos has estado concediendo misericordia diariamente, Señor, pero no misericordia gratuita, porque sabemos que tú castigas todo pecado. Ha sido castigado en las espaldas, en la vida, en las manos, en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un costo, Señor. No nos hagas olvidarnos de ese costo. No nos hagas ir como incrédulos, creyendo que nos saldremos con la nuestra, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a ser dignos representantes de ese reino. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la extensión de tu reino. Señor, la victoria está ganada y tú la vas a ganar por nosotros o sin nosotros. Ayúdanos, Señor, concédenos el honor de ser parte de ese avance. Ayúdanos, Señor, a tener claro nuestro cometido como iglesia aquí en Madero Norte y también a todas nuestras iglesias hermanas. No les dejes desfallecer. Haz nuestro ese llamado que Josué le decía a sus comandantes: esfuércense, sean valientes. Señor, sabemos que tú ya nos has dado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Señor, ayúdanos a creer